Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al rey de reyes, sí. Pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, no. Trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga Él. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, no. Trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga Él. Esta primera clase que al menos este servidor va a impartir con ustedes es una de muchas, hermanos, que estaremos estudiando respecto al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, hermanos, poco conocemos de él. Sabemos que lo hemos recibido, hermanos, cuando hemos sido bautizados, según Hechos 2:38, ¿verdad? Donde dice Pedro a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Poco sabemos del Espíritu Santo, hermanos, porque realmente poco lo estudiamos. Conocemos muy bien al Padre, quién es, su función, qué hace, qué no hace, cuál es su actuar. Conocemos también a la segunda persona de la deidad, que es Cristo Jesús. Pero la tercera persona de la deidad, hermanos, poco sabemos de él. No sabemos, hermanos, a veces cuál es su actuar, su forma de ser. Pero bueno, en estas clases vamos a hacer lo humanamente posible, hermanos, para aprender más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, como consolador, es conocido en el griego, hermanos, como el Paracletos. Hay algunos cantos del himnario negro que así lo llaman también, hermanos, el Paracletos. Es una palabra griega utilizada para referirse al Consolador, al Espíritu Santo. En sí, hermanos, el estudio del Espíritu Santo es tan importante porque, siendo la tercera persona, hermanos, de la deidad, en la Escritura es mencionado, hermanos, aproximadamente unas 300 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento solamente. 300 veces en el Nuevo Testamento aproximadamente mencionado el Espíritu Santo. Y con esto, hermanos, nos hace entender la grande importancia, hermanos, que tiene el estudio del Espíritu Santo. Así como estudiamos al Padre, así como estudiamos al Hijo, así también, hermanos, es de grata importancia estudiar el Espíritu Santo. El estudiar esta gran materia, hermanos. Es una materia muy poco estudiada entre las congregaciones, hermanos, muy poco entendida. Algunas iglesias, hermanos, hasta tienen ideologías diferentes a lo que la palabra de nuestro Dios enseña del Espíritu Santo. Hay muchas interpretaciones, hermanos, entre los grupos religiosos de qué es el Espíritu Santo. Muchas interpretaciones existen, hermanos, referente a ello, referente al Espíritu Santo. Y realmente, hermanos, pues poco se sabe en el mundo religioso de quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Fíjese bien lo que acabo de decir. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es necesario, hermanos, que hagamos la pregunta correcta. En unos momentos más vamos a ver dos preguntas que necesitamos hacer y que se ha hecho, hermanos, en el mundo religioso. Una de ellas está mal planteada y otra es la correcta. Hay muchas creencias religiosas, hermanos, respecto al Espíritu Santo. Muchas creencias que se tienen de Él. Es por ello, hermanos, por lo que es importante estudiar a profundidad lo que la hermosa palabra de nuestro Dios, este sagrado libro, nos dice del Espíritu Santo, hermanos. Al cual usted y yo tenemos. Al cual usted y yo, hermanos, Dios nos ha dotado de Él en el momento en el que fuimos bautizados.
Hay gente, hermanos, en los grupos religiosos que dicen que el Espíritu Santo desciende, hermanos, y se va, desciende y se va, y se siente el Espíritu Santo, y empiezan a hablar en lenguas, y se caen, infinidad de cosas, hermanos. Pero bueno, a la luz de las Escrituras estaremos estudiando, hermanos, en sí este tema, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esto es bueno, hermanos, ¿por qué? Para que evitemos todo error doctrinal referente al Espíritu Santo. Así que vamos a adentrarnos, hermanos, al estudio a profundidad, hermanos, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, si usted me acompaña, hermanos, a leer el versículo. Aquí vamos a tener nuestra clase de él. Del Espíritu Santo. Recuerde que en el griego es conocido como el Paracletos, el Consolador. En Juan capítulo 14, hermanos, fíjese lo que dice ahí la Escritura, versículo 16 al versículo 18. ¿Qué dice, hermano Martín, por favor? Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Vamos a estar leyendo bastantes, hermanos, textos bíblicos para ver qué es a la luz de las Escrituras el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, hermano Martín, por favor. ¿16 al 18? Sí. Dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bien, hermanos, pues vemos como una forma introductiva, hermanos, a esta clase. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice que da a entender, hermanos, que Él ya está próximo a irse, le dice a los discípulos, pero dice que Él hizo una rogativa al Padre, que nos iba a dar al Paracletos, hermanos, al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjese bien lo que dice ahí, para que esté con quién, con nosotros, ¿para cuándo? Para siempre. El Espíritu de Dios, hermanos, no va y viene. El Espíritu de Dios no va y viene. El Espíritu de Dios se queda con nosotros, ¿cuándo, hermanos? Para siempre. Para siempre, dice la Escritura. El Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿qué, hermanos? No puede recibir. ¿Por qué? Porque no le conocen. ¿Y por qué no le conocen? Porque no le han buscado, hermanos. Porque no han abierto su corazón. Porque no han abierto esas puertas, hermanos, a las que Cristo está buscando. Aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, dice el Cristo, hermanos. Está tocando los corazones, pero la gente no le ha abierto el corazón. Dice, hermanos, porque no le ve. Fíjese bien, porque no le ve. ¿Nosotros le vemos, hermano? Esa es la pregunta. Fíjese bien, ¿nosotros le vemos? Ni le conoce. ¿Usted lo conoce, hermano? ¿Sabe qué? Que realmente poco le conocemos. Y poco le vemos. ¿Cómo, hermano? ¿Sí lo podemos ver? Claro, a través de su palabra, hermanos. No lo podemos ver físicamente, Martín, porque Él es espíritu. Y con nuestros ojos carnales, hermanos, no podemos mirar los espíritus, ¿o sí? Jamás. Él es espíritu, hermanos, y por tal lo podemos mirar solamente a través de las Sagradas Escrituras, y poco lo conocemos. Pero gloria a Dios que aquí vamos a aprender más acerca de Él. Esta es una forma de introducirnos a nuestro tema del Espíritu Santo. Uno de los primeros problemas, hermanos, que encontramos al estudiar el Espíritu Santo es la pregunta correcta. ¿Cuál hacer? ¿Cuál pregunta tenemos que hacer? Porque tiene mucho que ver, hermanos, la pregunta de cómo la vamos a plantear y cómo la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchos se han preguntado lo siguiente, hermanos. Fíjense bien, se han preguntado esto: ¿qué es
¿qué es el Espíritu Santo? Han hecho esa pregunta, hermanos, mal planteada. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Usted puede darle alguna respuesta, hermano? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Muy bien, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Sabe, hermano, que esta pregunta en sí está mal planteada? Tiene atributos divinos. Muy bien, pero fíjese bien, ¿qué es el Espíritu Santo? Esta pregunta, hermanos, Porque pregunta qué es una cosa. exactamente, te hace ver que realmente esa es una cosa, o, como ha dicho, ahorita lo voy a explicar. Hay otra pregunta, hermanos, que es la correcta. Fíjese bien. La pregunta correcta, hermanos, que tenemos que hacer: ¿quién es Él? Ahorita lo dijo nuestra hermana Lidia. ¿Qué fue lo que dijo ahorita al final, hermano? La tercera persona que tiene atributos divinos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Posee atributos divinos. Exactamente, hermano. Fíjese bien. Analice estas dos preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Está muy diferente planteada, hermano. Aparte de eso, es una persona que posee todos estos atributos. Muy bien, ahorita vamos a mirar todo esto, hermanos, porque cuando decimos ¿qué es el Espíritu Santo? En el mundo religioso, hermanos, se comienza a decir lo siguiente. Aquí empieza, hermanos, el error doctrinal. Aquí haciéndonos esta pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? Dice la gente, hermanos, en el mundo religioso que el Espíritu Santo, hermanos, es una sustancia. Una influencia. Es una influencia. Es, hermanos, la más pura y refinada sustancia, hermanos, así como la electricidad. Es un poder, dice la gente. Dice la gente, hermanos, que dice los grupos religiosos que el Espíritu Santo, hermanos, es el galvanismo o magnetismo de Dios. En pocas palabras, la fuerza. Otros dicen que el Espíritu Santo, hermanos, es el poder de Dios. Otros dicen que es la fuerza activa, hermanos, de Jehová. Otras personas dicen, hermanos, que simplemente es electricidad. Y algunos llegan al extremo, hermanos, de decir que el Espíritu Santo no es nada. Que simplemente, perdón, hermana. Se le llama Dios. Se le llama Dios, ¿verdad? Claro. En Hechos 5:3-4. Exactamente, hermano. Se le llama Dios al Espíritu Santo, pero ¿por qué, hermanos, la gente ha planteado esta pregunta? Porque quieren saber qué es el Espíritu. Oh, pues una fuerza, ¿no? Pues el poder, ¿no? Pues llegan al extremo de decir que el Espíritu no es nada, hermanos, que simplemente es el aliento de Dios. Que simplemente es el aliento de Dios. Fíjese el error que hay ahí, hermanos. Se le llama también Señor. Muy bien, claro. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, que es el grave error al decir, hermanos, que el Espíritu Santo no es nada? Que simplemente es el aliento de Dios. ¿Acaso entonces cuando fuimos levantados todos del polvo de la tierra recibimos el Espíritu Santo, hermanos? Porque ellos dicen que es el aliento, la fuerza, la electricidad. Y dicen, hermanos, los carismáticos que como es la electricidad, por eso cuando tú agarras la electricidad, ¿cómo sientes, hermano? Ah, bien bonito, ¿verdad? ¿Te ha agarrado la electricidad, Martín? ¿No? Qué bueno. ¿A alguien les ha dado toques en la casa, hermano? De repente, ¿cómo se sienten, hermano? Ándale, ¿verdad? Bueno, y dice la gente que así es el Espíritu Santo. Y por eso los carismáticos dicen, hermanos, que cuando están ellos en plena adoración, el Espíritu Santo desciende como electricidad y empiezas, ¿verdad? No, el Espíritu Santo no es eso. Esta pregunta, hermanos, no debemos hacerla. ¿Qué es el Espíritu Santo? No. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Y por qué es? Porque Él es Dios, siendo la tercera persona de la deidad. Ahí lo vamos a explicar poco a poco. Este tema es muy extenso, hermanos, muy amplio, el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? La pregunta correcta es: ¿quién es el Espíritu Santo? No qué es, sino quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es, hermano? El Espíritu Santo. Primero, lo primeritos, solamente vamos a, en esta
primer clase vamos a ver dos cosas, hermanos, debido al tiempo, porque el tiempo es rápido y el tiempo apremia. Lo primero que podemos ver, hermanos, referente al Espíritu Santo es, haciéndonos esta pregunta, ¿verdad? La vamos a usar siempre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Número uno, el Espíritu Santo es simplemente así, hermanos, para entrarle de lleno, tan sencillo. El Espíritu Santo es, pues sí, es espíritu. Es lo primerito que podemos ver. Y dijo aquel, ¿qué es un espíritu, hermano? Se ha preguntado, porque dice ahí, ¿verdad? Hasta lo dice claramente de su forma, como lo llama la Escritura, el Espíritu Santo. ¿Qué es un espíritu? Porque el Espíritu Santo es esto, hermano, simplemente espíritu. No lo podemos palpar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. ¿Por qué, hermanos? Porque es espíritu. Simplemente por eso, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, es utilizada la palabra hebrea, ruach. Se utiliza la palabra hebrea, ruach. Y la palabra griega, neuma. Y es importante analizar las dos, hermanos. ¿Por qué? Porque de ahí parte el entender que es un espíritu. La gente dice, ¿sí, hermana? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es espíritu, es Dios bendito, ¿verdad? Pero se refleja en nosotros cuando hemos creído y mora en nosotros. Claro. El Espíritu Santo se refleja en nosotros. Exactamente, hermano. Es reflejado a través de nosotros, pero ciertamente, hermanos, no podemos decir nosotros que el Espíritu Santo en sí, hermano, como lo he dicho ahorita con los carismáticos, ¿verdad? De que dicen ellos que el Espíritu se puede palpar, se puede tocar, porque te está llegando en ese momento y te está tocando. Hermanos, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Es la pregunta que debemos hacernos también. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Simplemente dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice, hermano. La pregunta es, ¿sientes el Espíritu Santo, hermano? Sentimos el Espíritu Santo así como ellos lo presentan, así como una electricidad, como una fuerza que a tal grado hace que te caigas, a tal grado hace que hables en lenguas angelicales, hermanos. No existen lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque los ángeles aún, hermanos, hablaron en el idioma entendible por los hombres. En aquel entonces hablaron en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hablaron en griego, hermanos. Y como decía el apóstol Pablo, que él hablaba varias lenguas, que son idiomas. Son idiomas, ¿verdad? ¿De qué serviría que alguien nos viniera a hablar, hermanos, inglés, francés, portugués, si no sabemos ni la O por lo redonda? No vamos a salir edificados. Entonces, hermanos, lo que hay que entender es esto. Mire, en el hebreo encontramos la palabra ruach, pero en el griego, hermanos, tiene una relación mutua para poder entender nosotros esto. Neuma. ¿Qué nos viene a nuestra mente, hermanos? El neumático. ¿Verdad? ¿Qué es un neumático? Es una llanta. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, una llanta que si no... pasado Martín, ¿por qué me mira mi pancita, Martín, verdad? Una llanta desinflada, ¿qué, hermanos? ¿Puede rodar? Bueno, ¿y cómo vemos el aire, Martín? Tú le echas aire a la llanta, se infla, y le metes una camarita por dentro, ¿se mira el aire, no? Bueno, ese es el Espíritu. Es por eso que después quienes usaron el lenguaje, hermanos, trascendental, usaron la palabra neumático. Fíjese, neumático, neuma, para decir ¿qué, hermanos? Que el Espíritu Santo es un aire. No vaya a entender mal. El Espíritu Santo no es un aire, sino que el Espíritu Santo, hermanos, es como ¿qué? Como el aire, es invisible. No lo podemos ver. ¿Por qué? Porque simplemente es espíritu, hermanos. No lo podemos mirar. Con nuestros ojos carnales no podemos ver. Hay gente que se ha hecho imagen y semejanza de todo, hermanos.
Dicen que como la Escritura dice, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo era bautizado, según dice ahí la Escritura, ¿verdad? Que descendió, hermanos, el Espíritu de Dios como... Y dicen que era una paloma y hasta lo ponen, hermanos, y lo dibujan, una palomita. Y por ahí hasta de una forma vulgar y burlona dicen... Pero dice cómo, no que sea una paloma. Exactamente. Dice sí, como cuando está en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Que cuando empezaron a hablar en idiomas, dice que como lenguas repartidas como de fuego. No que era de fuego literalmente. Pero por ahí hasta le dicen al Espíritu Santo, hermanos, de una manera burlona, ¿verdad? La palomita buena onda, dicen. La palomita buena onda, ¿cuál palomita? Simplemente el Espíritu de Dios, hermanos, es eso, Espíritu. No lo podemos mirar, no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en forma, ¿qué? Humana y carnal, hermanos. En nuestra forma material. Y el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué es? Simplemente un espíritu, ¿verdad? Simplemente es un espíritu. La palabra neuma, hermanos, es una palabra referida muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse al Espíritu Santo. Así que con ello entendemos claramente, hermanos, que el Espíritu Santo es un ser celestial, hermano. Es un ser celestial, el cual no podemos ver. Es por ello que el griego es traducida la palabra como viento, hermanos. No que sea en sí un viento, sino que como el viento, ¿lo ve usted? Pero sí lo que, pero no lo vemos. El Espíritu de Dios, hermanos, sabemos que está en nosotros. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sentimos? Ay, hermano, estoy sintiendo electricidad. No, hombre, lo sentimos porque está actuando en nuestra vida, porque está haciendo ¿qué? Cambios en nuestras vidas, hermanos. Redarguye nuestras vidas. Oye, de repente pecaste, ¿verdad? Recién te bautizaste y antes de bautizarte eras bien mal hablado, bien mentiroso, bien todo. Y de repente hoy, de repente así por tu costumbre que tenías salió y aventaste una maldición, hermanos, porque así era nuestra forma de vida. Pero por la noche, por el día, en el transcurso del día, el Espíritu nos está redarguyendo, hermanos. ¿Y qué decimos? Yo no debo de andar diciendo ya esto porque yo ya soy hijo de Dios. Y todo esto, hermanos, y lo entendemos y creemos por lo que está escrito. El Espíritu Santo no se siente por la electricidad y por la fuerza, hermanos, y por el poder. No, hombre, no se siente por eso, hermanos, ni por la influencia ni la sustancia. El Espíritu de Dios, hermanos, como el viento se siente, pero no lo vemos, no lo percibimos, no lo podemos mirar. Mire, ahorita el aire está fuerte y vemos que que el árbol se está moviendo, pero ¿qué lo mueve? El viento. Pero el viento, ¿qué es? El viento es inmaterial o material. Es inmaterial, hermanos, porque no es visible, no es palpable ante los ojos humanos. Así el Espíritu de Dios es, hermanos, el Espíritu Santo es invisible, el cual por nuestra forma humana no podemos mirarlo. Nuestros ojos carnales no permiten mirar, hermanos, lo celestial, o sea, lo espiritual. No permite. Para nada. ¿Sí, hermano? ¿Y Dios Padre y Jesús Hijo son espíritus? Bueno, es que en cierta manera el Padre sigue siendo espíritu, porque no lo vemos. Y de la misma manera, sí lo sentimos, hermano. Cristo, por eso dice la Escritura que fue hecho carne, porque estando en forma espiritual, vino en carne y ahora está en la forma celestial, o sea, en la forma espiritual, ¿verdad? No en la forma carnal. ¿Lo vemos? No. ¿Sabemos cómo es? Tampoco. Por eso la Escritura nos dice: no te hagas imagen ni semejanza. No podemos. Una deidad de tres. Exactamente, ¿verdad? Por eso son. A veces la gente nos dice: pero ¿cómo? No es razonable. ¿Cómo que 3 en 1? Es que es un Dios bajo 3 personalidades. Porque el Hijo no es el Padre, ¿o sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, así es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. El Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. El Espíritu no es Dios. Entiéndame esto, hermano. El Espíritu no es el Padre ni tampoco es el Hijo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no sea Dios, ¿verdad? O sea, no es el Padre. Pero el Espíritu Santo, hermanos, Cristo
y Dios son ¿qué? Dios. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios llama la deidad. La palabra Trinidad, hermanos, lo usamos, que aunque no existe en la Biblia, ¿verdad? No viene en la Biblia, pero la usamos por entender Trinidad, 3. La Escritura únicamente menciona la palabra deidad, ¿verdad? Es Dios en tres personalidades. Sí, es por eso que le llamamos Trinidad, ¿verdad? Pero cuando usted usa la palabra Trinidad con las gentes de allá afuera, en especial con los testigos de Jehová, te van a decir lo que es verdad. No está en la Biblia. La Biblia utiliza la palabra deidad. Y la palabra deidad significa, hermanos, la esencia de la naturaleza divina. Por ejemplo, estás tú, están tus hijos, ¿verdad? Y a veces nuestros hijos se parecen una copia a nosotros, hermano, ¿verdad? Podemos comprobar en el principio de Génesis 1 que Dios dice hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Porque son tres personalidades. Sí, exactamente, ya lo estaremos analizando un poco más a profundidad esto, pero cuando hablamos de la esencia de la naturaleza divina, hermanos, lo ponemos como ejemplo nuestros hijos. Se parecen a veces copia retratada de nosotros, ¿verdad? Dice, oye, ¿te parece tanto? Bueno, pero el hijo no eres tú. El hijo tiene su pensar, su actuar, pero tiene tu esencia. O sea, tiene tus mismas características, pero piensa diferente y actúa diferente. En la deidad, hermanos, están las tres personalidades, y les llamamos personalidades porque tienen atributos de persona, las tres. El Espíritu Santo no puede ser una fuerza, que es a continuación lo que vamos a ver ahorita en segundo punto. El Espíritu Santo no puede ser un poder, porque la fuerza y poder, hermanos, se puede manifestar en los huracanes. El poder se manifiesta, hermanos, ¿dónde? En los terremotos. Pero el huracán, hermanos, y los terremotos no piensan, no tienen inteligencia, no deciden, simplemente es fuerza y se acabó. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo tiene atributos de persona, hermanos, porque ahorita lo vamos a ver con algunos textos bíblicos. Entonces, recuérdelo. Más adelante, hermanos, dentro de esto, bajo esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Más adelante lo vamos a notar. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Y cuando entremos a la palabra que es Dios, vamos a tener que hablar de la deidad, ¿verdad? Porque la gente no entiende, hermanos. Su razonamiento es muy pobre de decir, ¿cómo es posible que tres estén metidos en uno? Porque es un Dios metido en tres. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Lo único que les puedo decir ahorita, hermanos, es que ciertamente nuestro idioma, hermanos, nuestro español es muy pobre para hablar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han notado, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Han oído probablemente la palabra, es la palabra Elohim, creo que se escribe así, o Eloah. Eloah también está en el hebreo, con H, Eloah, o Elohim, ¿verdad? Y esta palabra la tenemos desde Génesis capítulo 1. Solamente me voy a adelantar un poquito, esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. Elohim. Es Elohim, así con Elohim o Eloah. Está presentada desde Génesis capítulo 1 y no lo notamos, hermanos, en el idioma español. ¿Por qué? Porque dice, en el principio, ¿qué? ¿Creó Dios? ¿Qué? Y ahí, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, en la Biblia hebrea, o sea, en la traducción original, dice, Bereshit baraj Elohim. Bereshit baraj. Bereshit es el principio, hermanos. Así que Génesis es conocido como el libro del Bereshit, el principio. Bereshit baraj Elohim. La palabra Elohim, hermanos, en el idioma hebreo, fíjese lo que significa. Está en plural. Dioses. Y es donde a veces, hermanos, no entendemos o no entiende la gente de afuera que cómo es posible, hermanos, cómo es posible que tres personalidades estén en un solo Dios.
Bueno, porque realmente, hermanos, la palabra Elohim no es una palabra singular, es una palabra plural. Dioses. No quiere decir que hay muchos dioses, hermano, entienda esto, ¿verdad? Sino que está dentro de la palabra Elohim. En el principio, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. En el principio, ¿quién estaba? ¿El Padre? ¿El Hijo? Y el Espíritu Santo. En el principio estaban la deidad actuando, hermanos, ya de antemano. Pero dice la gente allá afuera, no es posible. Es que no es posible porque no nos explicaron aquí. Tiene el Espíritu Santo igualdad Sí. con el Padre y con el Hijo. Igualdad, son iguales. Sí, claro, no hay nivel de rango, hermanos, ¿verdad? Que el Padre es más grande que el Hijo pero sí hay diferencias en actuar, en su actuación. El Espíritu Santo sí tiene. Porque Dios es el que manda, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene su labor, el Padre tiene su labor y el Hijo tiene su labor, pero al final de cuentas son los mismos. Bueno, ya nos estamos adelantando bastante a la clase. Ok. Esto lo vamos a volver a notar, hermanos, y lo voy a explicar más detenidamente cuando lleguemos al otro punto, que nos hagamos la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? Y respondamos que Él es Dios. A lo cual muchos grupos religiosos no aceptan que el Espíritu Santo sea Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un espíritu. Número 2. Si tienen alguna pregunta o duda, hermanos, no duden en hacerlo, porque este tema es muy importante, hermanos. Muy importante. El Espíritu Santo es, como un segundo punto, hermanos, una persona. Y es donde también la gente allá afuera, como no le conocen, dice, ¿cómo es una persona? Porque tiene pensamientos como uno. Enseña, dice la Biblia, guía, motiva, recuerda, fortalece y da poder. Claro, hermano. Y la gente se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo que es una persona? Fíjese bien. El razonamiento humano tan pobre, hermanos. Cuando a mí me dicen persona, ¿qué nos viene a la mente? Un humano, ¿verdad? Así como yo veo a Martín, como veo al hermano. El Espíritu Santo no es una fuerza ni poder, hermanos, ya que los atributos que Él tiene indican claramente que es una persona viviente e individual, hermanos. Cuando decimos que es una persona, fíjese bien, no damos a entender, esto es lo que quiero que entienda usted también, hermanos, no damos a entender que es una persona con carne y hueso. No es una persona humana como nosotros, hermanos. No. Sino más bien que posee, hermanos, los mismos atributos que tiene una persona. ¿Verdad? En Lucas 24:39 tenemos ahí lo que dijo el Señor, hermanos. Un espíritu no tiene hueso, un espíritu no tiene carne, y esto es el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona entonces, hermanos? Hay varias cosas. Hay 6 cosas que quiero notar en esta hora, si el tiempo nos lo apremia. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Voy a borrarlo de arriba para ahora ir poniéndolos. Bueno, lo voy a borrar todo y lo volvemos a poner acá arriba. Porque lo podemos entristecer. Lo podemos entristecer, muy bien. ¿Tiene personalidad? Exactamente, tiene personalidad, ¿verdad? Dijimos el número 2 que el Espíritu Santo es y aquí nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es una persona? Muy bien, vamos en orden. Hay muchas cosas más, pero yo solamente quiero notar 6, hermanos, por el tiempo. Porque es una persona, número 1. Y lo vamos a notar con versículos bíblicos. Vamos a empezar de aquí con Martín, de aquí para atrás. Así que tengan sus Biblias a la mano, hermanos. Hechos 15:28, hermano Martín, por favor.
¿Qué, perdón? Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. ¿Por qué? Número uno, porque tiene criterio propio. ¿Qué es el criterio, hermanos? ¿Qué es el criterio propio? Dice ahí, hermanos, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Se vale por sí mismo, hermanos. Tiene criterio propio, así como nosotros, hermanos, tenemos criterio también de valernos por sí solos, que aunque hay gente que aún siendo adultos no se vale por sí solos, dependen todavía de mamá y de papá, pero la humanidad entera, hermanos, tiene su criterio propio. ¿Qué de entender esto, hermanos? Que es autónomo, que no depende de nadie más, o sea, que no se rige por nadie más. Dice ahí, hermanos, que a él le pareció bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Porque tiene su criterio propio. Propio, hermanos. Al cual usted y yo, como seres, como personas, también lo tenemos, hermanos. Este criterio. Número 2. Hermano Asael, por favor. Romanos 8:27. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona porque tiene que sus propias ¿qué? Intenciones. Romanos 8:28, ¿verdad? 8:28. Fíjese bien, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la ¿qué? La intención de qué. Así que el Espíritu Santo tiene que sus propias intenciones, hermanos. Por eso tiene atributos de persona, porque tiene sus propias intenciones. Dice Robert, hay muchos textos más, hermanos. Yo solamente estoy poniendo algunos aquí, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él tiene, hermanos, el Espíritu Santo, esas propias intenciones. No tiene intenciones, hermanos, del Hijo, ni tampoco tiene intenciones del Padre. Tiene sus propias, al igual que ¿qué? Que todas las personas, hermanos. Al igual que todas las personas, tiene sus propias intenciones. ¿Qué serán las intenciones, hermanos? ¿Qué serán, Martín? ¿Perdón? Sus acciones. ¿Sabe? En pocas palabras diría, ¿verdad? Porque tiene sus propias acciones. Tiene sus propios hechos y actuares. El Espíritu de Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Solamente yo voy a mencionar 6 cosas, hermanos, referente a esto. ¿Ok? Bueno, número 3. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermanos, lo llamamos que es una persona? Porque tiene su propia voluntad. Hermano Alejandro, 1 Corintios 12:11, por favor. Porque tiene su propia voluntad. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese bien, era lo que dice ahí en la Escritura, 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11, ¿verdad? Bien, hermana Rosy, Hebreos 2:4, por favor. Hebreos 2:4, aquí vamos a leer bastante para poder entender esto, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Justificando Dios juntamente con ellos, con señales y pródigos y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. 2 versículos que tenemos y muchos más que hay. 1 Corintios 12:11, hermanos, dice, pero todas estas cosas ¿qué? Pero todas estas cosas las hace ¿qué?
uno. O sea, el Espíritu tiene su propia voluntad, no se vale de nadie más. Es autónomo, hermanos. Es autónomo, se vale de su propia voluntad. Hebreos dice, hermanos, ahí donde nuestro hermano ahorita leyó, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, ¿qué? Según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? Del Espíritu Santo, hermano. Así que el Espíritu, hermanos, tiene esa propia voluntad. No se vale de nadie más. Es autónomo. Es autónomo, hermanos, el Espíritu Santo. Pero, fíjese, entonces, ¿por qué le llamarán que es una fuerza, que es un poder? Si yo no veo, hermanos, que el viento tenga sus intenciones, o acaso el huracán, hermano, tiene las intenciones de venir a destruir. Pues el huracán piensa, el huracán tiene su propia voluntad, tiene su propio criterio, porque el huracán es una fuerza, hermanos, es un poder. ¿Acaso la electricidad, hermanos, tiene voluntad? Le voy a dar un toque a Martín. No, ¿verdad? No tiene voluntad. Yo no sé por qué la gente no ha estudiado bien la Escritura. Al mirar que el Espíritu Santo, hermanos, fíjese, ¿cuántas veces hemos mencionado esto? A eso se le llama autonomía. No tiene voluntad de los terremotos, lo que usted está diciendo, pero es voluntad de Dios que pase eso. Sí, pero hablando de fuerza, no es el huracán, hermano. No, por eso le digo. El huracán no tiene inteligencia. El huracán no tiene decisión, voluntad. Voy a llegar a Monterrey, voy a hacer un desastre. Pues no, el huracán no. ¿Por qué? Porque la gente pensará, hermanos, que el Espíritu de Dios es una fuerza, un poder, una energía, una sustancia. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, atribuye atributos de persona, ¿verdad? Tiene cosas de persona. ¿Por qué es persona? Bueno, número 4. Hermana Carmen, 1 Corintios 2:11, hermana, por favor. Ya no cabe. Sí, hermana, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Número 4, ya no cabe, hermanos. Bueno, acá la voy a poner ahorita para borrar esto. Número 4, el Espíritu de Dios es una persona, porque ¿qué? Según ese texto, porque tiene conocimiento, hermanos. Porque tiene conocimiento. Los huracanes no lo tienen, las fuerzas ni la energía. Porque tiene conocimiento. 1 Corintios 2:11, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11. Fíjese bien. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Fíjese bien. Así que nadie conoció las cosas, sino ¿quién? Entonces el Espíritu tiene ¿qué? Conocimiento, hermanos. Tiene conocimiento. Las sustancias no pueden tener conocimiento. Las fuerzas y los poderes tampoco. ¿Acaso la dinamita, hermanos, que es poder, verdad? ¿Tiene conocimiento? Jamás. No sabe nada, no tiene sentimientos. Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más? Número 5. Ya se llenó. ¿Quién sigue? Nuestra hermana Beatriz. Romanos 15:30, hermana, por favor. Romanos 15:30. ¿Por qué es una persona el Espíritu Santo, hermanos? Dice ahí: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿quién? Así que el Espíritu Santo, hermanos, es una persona porque nos muestra ¿qué? Sus emociones. El amor es una emoción. Esta es la número 5, hermanos. El Espíritu Santo muestra sus emociones.
Dice Pablo, ¿verdad?, a los romanos, que el Espíritu nos muestra el amor. Y dice, hermanos, ahí claramente que esa emoción de Él, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo te ama a ti, hermano, y nos ama a todos nosotros. Esa es una emoción que presenta el Espíritu Santo, nos ama. ¿Qué más? Hermana Adela, por favor, Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30, hablando del mismo punto. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Dónde encuentra la emoción? En Efesios 4:30 del Espíritu Santo, hermanos. En Romanos 15:30 la emoción es el amor. Y en Efesios 4:30, ¿cuál es la emoción, hermanos, que nos presenta el apóstol Pablo? ¿Cuál es, hermanos? ¿No la nota? Que no contristemos al Espíritu Santo. La palabra contristéis, hermanos, viene del término griego lupeo, la cual significa afligir, entristecer, hermanos, agraviar, causar prejuicio. Así que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Así como muchas veces nosotros mismos nos entristecemos, también Él se pone triste, hermanos. Esa es otra emoción que presenta el Espíritu Santo. Y muchas más que podemos ver. Hermana Lidia, por favor, Primera de Tesalonicenses 1:6. Hablando de la misma cosa, el mismo punto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo de llanto. ¿Dónde encontramos la emoción en este versículo, hermano? El gozo. ¿El gozo de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu se goza, hermanos. Y ese gozo es la alegría, porque a la vez lo entristecemos, pero a la vez, cuando hacemos las cosas correctamente, está gozoso, está alegre. Dice Pablo a la iglesia en Tesalónica, hermanos, con gozo del Espíritu Santo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando hay las tribulaciones y la gente, y la hermandad en especial, recibe la palabra, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se goza, hermanos. Se goza. Entonces, tiene, hermanos, ¿qué? Emociones. Muestra las emociones del Espíritu Santo. Las fuerzas y los poderes, hermanos, no lo pueden hacer. La energía tampoco. El soplo solamente no lo es, porque el Espíritu muestra. Ahora, la gente le va a decir a usted, hermanos, que todo esto se refiere al Espíritu de Dios. Pues, ¿de qué estamos hablando entonces? Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿O acaso habrá otro espíritu? ¿Será un espíritu chocarriento? Claro que no. Es el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de Dios. Dice también en Génesis, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía, hermanos, se movía sobre la faz de las aguas. Y número 6 y último. Ándale, ya se llenó todo. 6. Hermana Leti, ¿nos puedes leer 1 Timoteo 4:1, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas engañadoras. Fíjese bien, hermanos, y note lo siguiente. Encontramos 2 veces la palabra espíritu. Dice ahí, pero el Espíritu dice. Así que el Espíritu, hermanos, ¿qué hace? El Espíritu se comunica. Habla, hermanos, se comunica. Dice que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, fíjese bien, a espíritus.
Ahí hay una forma de entender a qué espíritu se refiere. El primer espíritu está en mayúscula, hermano. Espíritu dice claramente, está en mayúscula. Y el segundo, cuando dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, está en minúscula. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermanos, cuando se refiere a tal, siempre va a estar en mayúscula, hermanos. Cuando se refiere a espíritu de vida o a espíritus, ¿verdad? Como lo está mencionando aquí el apóstol Pablo, está en minúscula, hermanos. Cuando habla del aliento de vida, hermanos, que todos tenemos, ¿verdad? El aliento de vida está en minúscula. Pero cuando habla del espíritu que recibimos cuando somos bautizados, siempre va a estar en mayúscula, porque ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Por eso aquí encontramos la primera parte, pero el Espíritu dice en mayúscula, porque habla del Espíritu Santo. El Espíritu nos comunica, nos advierte y nos dice, hermanos, que en los postreros tiempos son la era cristiana, porque en la era cristiana, ¿qué, hermanos? Algunos, no todos, no generalizando, ¿verdad? Apostatarán ¿de qué? De la fe, o sea, de la doctrina, hermanos. Se apartarán de la doctrina. ¿Escuchando a qué? En minúscula. Hablando, hermanos, ¿de qué? De dioses con D minúscula. De deidades, hermanos. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que el Espíritu Santo, hermanos, con esto que acabamos de ver, solamente yo puse 6 cosas, quise ver 6 cosas con ustedes, hermanos. 6 cosas quise ver en esta mañana con ustedes referente a este punto. Hay muchas más. Hay muchas más. Podemos añadir, hermanos, que el Espíritu tiene inteligencia, porque es inteligente, hermanos. Tengo aquí como 13. Sí, son muchas más, ¿verdad? Sí. Entonces yo nada más quise añadir 6 debido al tiempo, hermanos, al tiempo que tenemos, muy poco. Y hablar del Espíritu Santo nos va a llevar mucho tiempo, hermanos, el estudiar todas estas cosas. Dice que enseña, que guía, que motiva, que refuerza, que fortalece, que no pobre, que redarguye, que genera, santifica, sella, y da seguridad y libertad. Bueno, estas ya serían las actividades, ¿verdad? Que es el tercer punto que vamos a ver. El Espíritu Santo lleva a cabo actividades de persona. Eso lo vamos a ver la próxima clase, hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo lleva a cabo actividades de persona. Fíjese. Así es, hermano. El Espíritu Santo lleva a cabo actividades de persona. Con ello podemos concluir, hermanos, en esta mañana. Y nos damos cuenta claramente, por medio de las Escrituras, hermanos, no por medio de los hombres, que el Espíritu Santo no es una fuerza u poder. Más bien, es una persona, hermanos. Es una personalidad inteligente y con muchas capacidades, lleno de emociones. Porque el fruto del Espíritu, fíjese bien, no son los frutos, porque no hay muchos frutos, hermano. Solo hay uno. Gálatas dice, el fruto del Espíritu es. Ahí están las emociones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley, no hay nada que los rija. Porque el Espíritu tiene tales emociones, hermanos. Está amándonos a nosotros. Tiene gozo, tiene paz, es paciente para con nosotros, al igual que el Padre. Tiene benignidad, es bondadoso. Y todo, hermanos, esto es el Espíritu de Dios. Con esto podemos concluir, hermanos, entonces, que no es la electricidad. ¿Acaso la electricidad, hermanos, o el poder de un terremoto poseen estos atributos que acabamos de ver? 6 simplemente. Claro que no. Claro que no. La electricidad no puede moverse si el hombre no la mueve. La electricidad no camina si el hombre no la hace caminar, hermanos, poniendo un cable de un lado a otro.
Pero el Espíritu de Dios, hermanos, tiene que, cuando decimos esto, da a entender que es autónomo. Espero que entendamos estas palabras. Dijo aquel, no son palabras universitarias, hermanos, son palabras entendibles. Autónomo, o sea que se vale por sí mismo. No necesita, hermanos, valerse por alguien más. No necesita agarrarse de la mano de alguien más. Él tiene, hermanos, ¿qué? Número 1, dijimos, su propio criterio. Dictamina, piensa, actúa. ¿Por qué? Porque tiene sus propias intenciones, sus propias acciones, hermanos. Él decide. Él decide, hermanos. 3, porque tiene su propia voluntad, no la voluntad de nadie más. Como la electricidad, hermanos, que la voluntad es del hombre, no de la propia electricidad. Tiene su propia voluntad. Y ahí están los versículos, hermanos, para que usted se los haga llegar a la persona que piensa que el Espíritu de Dios es un poder o una fuerza. Número 4, porque tiene conocimiento. Sabe, hermanos, entiende, conoce, hermanos, quién es usted, conoce quién soy yo. ¿Y sabe qué? Conoce a los demonios, hermanos. Conoce todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque dice la carta de Juan, cuando habla del anticristo, hermanos. Con esto voy a terminar. Solamente estoy haciendo un resumen. Lea conmigo lo que dice la primera carta de Juan. Capítulo 2. Fíjese bien. Pero vosotros, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hablando del anticristo, hermanos, dice el versículo 18 y 19, que salió de nosotros, pero no estaba con vosotros. La apostasía llega a las congregaciones, hermanos, porque no hay conocimiento. Pero hablando de que el Espíritu tiene conocimiento, dice, hermanos, el versículo 20, pero nosotros tenemos la unción. La palabra unción, hermanos, no quiere decir que alguien vino y nos ungió con aceite en la cabeza, hermanos, con aceite de olivo. No, sino que esa unción es el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nosotros conocemos, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. Así que el Espíritu tiene claro conocimiento. Número 5 y penúltimo. El Espíritu es una persona porque muestra sus emociones. Nos deja ver sus emociones. Ama, se entristece, se apaga, hermanos. Dice Pablo, ¿verdad? La carta a los tesalonicenses, no apagues al Espíritu. Orar sin cesar. Dar gracias en todo. No apagues, se apaga, hermanos. Se entristece, hermanos. Se inactiva. Él nos ama. Y por último, el Espíritu Santo es una persona porque se comunica. Habla, hermanos. ¿Lo ha oído usted hablar el Espíritu Santo? ¿Lo ha oído hablar, hermano? La palomita buena onda. Oye, no lo hagas. No lo hagas. Que no lo hagas. Que no, te dije que no lo hicieras. ¿Lo ha oído usted? ¿Ha oído al Espíritu Santo? No hemos oído la voz literalmente de Él. Pero al momento de redarguirnos, hermanos, ¿quién está hablando? Al momento de abrir, ¿qué? ¿Quién inspiró a los apóstoles? El Espíritu Santo. Entonces, ¿lo hemos oído hablar? Sí. No vayan a malinterpretar, hermano. Ay, todos conocemos la voz del Espíritu. No. Cuando decimos hablar es que Él es el que está ahí, hermanos, advirtiéndonos. Te dije, bueno, ya la regaste. Ya, pues ahora, ¿qué hay que hacer? Enderézate. Aquí está la voz del Dios Padre. Aquí está la voz de Dios el Hijo. Y aquí está la voz de Dios el Espíritu Santo. No vaya a esperar recibir una llamita del cielo, una energía o una voz. Es que la Biblia dice, oí una voz del cielo que decía. No vamos a esperar eso, no.
Porque dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de ¿quiénes? De los profetas, hoy nos habla ¿qué? ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra. El Espíritu Santo nos habla, se comunica por medio de ¿qué? De la palabra, hermanos. No por una voz, ¿verdad? Que, oye, hermano, hasta recibí, dice, ahora la nueva es que recibieron un WhatsApp del Espíritu Santo y nada, hombre, ya se salen, ¿verdad? Oye, recibí un audio del Espíritu Santo y editan la voz de alguien y se oye, ¿verdad? Le digo, ya están más chuecos que un crujito, ¿verdad? Pero bueno. Preguntas, hermanos, comentarios. La próxima semana veremos el tercer punto, hermanos, que también es importante, porque el tercer punto es: el Espíritu Santo lleva a cabo actividades de persona. Lleva a cabo actividades de persona, hermanos, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios. Todos pueblos, todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al Rey de reyes, sí. Pronto vendrá el Rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga él. Cuando el Señor se muestre tal cual es, oh sí, su resplandor no más nos cegará, no, trompetas sonarán y cantaremos al Señor, cuando en gloria venga él.